Diplomado Temas Contemporáneos de los Derechos del Consumidor. Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Ginebra, soy profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y socio del área de competencia del despacho Jalife Caballero. Agradezco a la Profeco, especialmente al licenciado Maximiliano Cárdenas, la oportunidad de participar en este podcast que forma parte del Diplomado en Derecho de los Consumidores que está organizando la Profeco en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Además, tuve la suerte de poderlo hacer en colaboración con el doctor José Roldán Chopa, que me invitó para que fuéramos coautores de esta parte del diplomado, ¿no? El tema del diplomado es el de los derechos del consumidor en la actualidad, ¿no? Y se subdivide de varios temas. Los principales temas son la agenda internacional en el derecho del consumo. Hay otro tema que tiene que ver con los principales indicadores en materia de consumo. Un tercer tema que son las acciones legales, ¿no? Y los principales mecanismos jurídicos que tienen los consumidores para defenderse en su esfera en su esfera interna, porque siempre el gran problema que ha habido de parte de los consumidores pues es que se tienen que enfrentar a auténticos gigantes, ¿no? Por asuntos muy pequeños y pues nadie les hace caso, ¿no? Los mecanismos no son suficientemente fuertes. Entonces en el diplomado hacemos un análisis primero del derecho comparado, ¿no? Después del marco jurídico y de las atribuciones que tiene la Profeco para poder proteger a los consumidores, y después otros dos módulos más, uno de organizaciones de consumidores y un último sobre educación para el consumo, ¿no? Esta es la temática. Vamos a calificar con 3 foros de discusión y un trabajo final, ¿no? En el mismo módulo, ¿no? Viene tanto el desahogo de los materiales como la forma de participar en los módulos, ¿no? Y los requisitos que tiene que cumplir el trabajo final, ¿no? Es un tema sumamente interesante. Después del análisis que he realizado para poder presentar la información escrita del módulo, uno se da cuenta que los consumidores, por un lado, tienen derechos, ¿no? Tienen derechos, inclusive ya es un derecho humano declarado por parte de la Suprema Corte, pero los pocos derechos que tiene y el marco legal que tiene para reivindicar esos derechos es muy limitado. Pero a pesar de lo limitado que es y que personalmente sí creo que Profeco se ha puesto las pilas en la medida de lo posible, pues los consumidores no reclaman, ¿no? No reclaman, y creo que hay un factor cultural, ¿no? de que pues el mexicano, sobre todo como ciudadano, no como ciudadano, sino como consumidor, se ha dejado por parte de muchas empresas pues que le hagan y que vulneren sus derechos. Y por otro lado, sí es cierto que pues el marco legal que ofrece la ley, aún siendo perfectible, pero el que hay no lo aprovecha. ¿Cuáles son las principales acciones legales que puede ejercitar un consumidor? Pues son, por un lado, puede irse directamente contra el proveedor a través de la Profeco, ¿no? en un procedimiento de conciliación. Después puede pedirle a la Profeco, y la misma Profeco, si detecta alguna irregularidad a la ley, puede iniciar un procedimiento de investigación de violaciones a la ley, que es un procedimiento administrativo muy corto y que eso le permite a la Profeco imponer multas, ¿no? La Profeco tiene también, a mi juicio, un abanico pues generoso de medidas cautelares que puede imponer y que pueden ser el cambio, ¿no? Porque son una especie de título ejecutivo, no como tal, pero que fuerza a los proveedores a cambiar su comportamiento pues desde el comienzo del juicio, ¿no? Hay también una esfera que
la Profeco no la ha utilizado suficientemente, pero que también es razonable que así lo haga, porque pues es ni más ni menos que irse a la cárcel, ¿no? Son los delitos contra la economía nacional que están en el 253 y el 254 del Código Penal. Cuando hay acaparamiento, escasez, ¿no? de materias primas o bienes indispensables para el consumo popular, Profeco puede presentar una denuncia penal y puede también inmovilizar los bienes ante el todavía Ministerio Público, ¿no? Que dentro de poco ya va a ser Ministerio Fiscal. El gran mecanismo que disponen los consumidores a raíz de la reforma que hubo al Código Federal de Procedimientos Civiles y a otras leyes son las acciones colectivas. Las acciones colectivas son las que protegen, se llaman bienes transindividuales, es una palabra que a los abogados nos gusta mucho ponerle nombres raros a las cosas, son bienes que corresponden a más de un grupo de personas, a un grupo de personas, ¿no? Y que están en una especie de intermedio entre los bienes de interés público, ¿no? Y el bien de las personas individuales, ¿no? No se pueden limitar a bienes de colectividades como asociaciones o sociedades mercantiles, ¿no? Por ejemplo, si un río se ensucia, si un conjunto de condominios vienen mal construidos, si también una carretera se echa a perder, ahora que tuvimos lamentablemente el gran problema de ¿cómo se llama? De las inundaciones del Ingrid y demás, ¿no? Ante ese tipo de acciones, los consumidores pueden presentar una acción ante un juez federal y pues puedo conseguir que se sumen todos los perjudicados, ¿no? Y de esa manera la sentencia va a permear, ¿no? O va a beneficiar a todos los afectados, ¿no? Es decir, es un procedimiento que inicia uno, entre comillas, y que la sentencia va a ser generosa para proteger a todos los afectados. Es una acción pues novedosa, tiene apenas poco más de un año. Profeco anteriormente ya había ejercitado algunas acciones colectivas porque las autoridades pueden, en representación de los perjudicados, presentar estas acciones. Las pueden presentar Profeco, Conducef, también la Profepa, la Procuraduría General de la República y la Comisión Federal de Competencia, ¿no? Tampoco son muchos órganos, pero pueden presentarla en nombre de los presuntos afectados, ¿no? Se ha criticado mucho, y que creo con razón, ese marco, porque si decíamos hace un momento que los consumidores son pues las víctimas más frecuentes, ¿no? de los abusos de las grandes empresas, pues donde se pretendía o se esperaba que cambiaran las cosas, ¿no? para que el marco legal los empoderara, pues no se logró, ¿no? Que fue en el marco de acciones colectivas. Hubo mucho pues cabildeo, ¿no? Porque las grandes empresas le tienen mucho miedo a las acciones colectivas. Pues recordemos el caso de Erin Brockovich, que pues, siendo una madre de familia y que sin ser abogada consiguió que se condenara a una empresa minera por más de 400 millones de dólares. Fue en su momento la acción colectiva más grande que ha habido en una empresa, contra una empresa. Entonces eso es una muestra de que cuando hay consumidores interesados, valientes, a pesar de las limitaciones que hay en el marco legal, consiguen lo que quieren, ¿no? O por lo menos hacen que los empresarios no se dejen, como luego, porque ¿qué pasa? Que los empresarios hacen una cosa, nadie les reclama y terminan convirtiendo en vicio empresarial, pues una determinada conducta. De los últimos temas que forma parte esta unidad, este módulo del diplomado, hay un apartado de organizaciones de consumidores. La Profeco tiene una página de organizaciones de consumidores donde uno puede, por un lado, establecer su registro que le va a permitir presentar acciones colectivas, y luego mencionamos ahí una ONG que es probablemente la más importante en temas de consumo no gubernamental, que se llama Consumers International. Si uno se mete a la página de Consumers International, puede ver dónde hay asociaciones de consumidores en otras partes del mundo para, en caso de que se quisiera presentar, por ejemplo, una acción colectiva transfronteriza
o uno hubiera tenido un problema, imaginemos que reserva un hotel en otro país, ¿no? Y pues nada más conoce el marco legal de México, metiéndose ahí y viendo qué página de acciones colectivas hay en ese otro país, a través de Consumers International, podría conseguir ejercitar una demanda de consumo, ¿no? Y ahí hay además esquemas de financiación para esas acciones a través de estas organizaciones y pueden conseguir la reparación del daño pues de manera mucho más fácil, ¿no? De lo que suena o de lo que podría parecer, ¿no? Por ejemplo, en la Unión Europea hay asociaciones de consumidores que ya están avaladas por parte de la Unión y esas asociaciones pueden presentar demandas de consumo en cualquier parte de la Unión, ¿no? A través de un sistema de arbitraje, digamos, de toda la Unión Europea, ¿no? Y ha tenido muy buenos resultados. Creo que esa idea pues, habría que lanzarla, ¿no? Pero también mientras no existe, pues hay muchas organizaciones de consumidores en México. En la propia página de Profeco ya existen organizaciones de este tipo, ¿no? Y pues hay que aprovecharlo, ¿no? El marco legal ahí está, ¿no? Lo que falta es la gente que lo active y después que la misma gente exija las reformas legales correspondientes, ¿no? Una recomendación para los alumnos que están tomando el diplomado es que no se desanimen, ¿eh? Mi experiencia con estudiantes que empiezan cursos, ¿no? Es que empiezan muy ilusionados, toman el primer diplomado, después en la segunda unidad ya están empezando a ahogarse y en la tercera ya están hundidos, ¿no? Si una persona toma este diplomado es porque tiene interés, porque tiene auténtico interés, la materia es muy bonita, el diplomado creo que está muy bien armado, ¿no? Es muy práctico, por eso hay foros de discusión, se obliga a que entreguen un trabajo, ¿no? Y como todos somos consumidores todos los días, y sobre todo víctima como consumidores, pues las herramientas que ahí se le proporcionan le van a servir para uso propio y en caso de que sean abogados, pues para poder proteger, ¿no? Tanto a empresas como a otros consumidores afectados, ¿no? Entonces creo que es una gran oportunidad que tengan este diplomado, una gran oportunidad la que ha hecho Profeco. Los que estamos ahí involucrados, ¿no? Nos ha costado mucho trabajo hacer los materiales y bueno, pues mucho ánimo, ¿no? Con esto me despido. Diplomado Temas Contemporáneos de los Derechos del Consumidor.